Visión geopolítica de actualidad. Seguimos en un mundo convulso. Ha empezado el año 2023 y hay una gran incertidumbre. Y la incertidumbre es un gran enemigo de la economía. Pero todos los vaticinios y pronósticos aseguran que este año va a ser un año económicamente difícil. Se ha planteado en repetidas ocasiones de que habrá recesión. La recesión no es simétrica, no todos los países entran en recesión a la misma vez. Ayer la presidenta del Banco Europeo, Christine Lagarde, en su intervención en Davos decía que la disminución que ha habido en la inflación permite tener optimismo de que la recesión no se produzca. Pero todos los pronósticos, tanto del FMI como del Banco Mundial, señalan una contracción importante de la economía mundial. Estados Unidos este año, según todos los pronósticos, crecerá apenas un 0.7. La Unión Europea posiblemente no se mueva, no tenga ni crecimiento ni decrecimiento, aunque muchos aseguran que habrá contracción. Pero hay una bomba activada, además de todos los problemas que ya conocemos, y es la bomba de la deuda global. Para reducir la inflación se han tomado una serie de medidas. Y la más importante, la subida de las tasas de interés para reducir la circulación del dinero, una medida necesaria para combatir la inflación, pero a la misma vez dañina en lo que se refiere al crecimiento económico. Para que verdaderamente se pudiera llevar la inflación a un nivel del 2%, que es lo que teóricamente se considera un nivel adecuado para facilitar un crecimiento de la economía, la banca internacional tendría que lograr un significativo balance de sus cuentas y los gobiernos reducir los gastos, cosa que difícilmente hagan porque en una situación tan crítica como la que se vive, pues esto acrecentaría las protestas sociales. Al concluir 2022, la deuda global ascendía a 3,5 veces el nivel del Producto Interno Bruto. Algo verdaderamente espeluznante. Según el FMI, la emisión total de bonos de alto rendimiento, tanto de Europa como de Estados Unidos, ha alcanzado un récord de 1,6 billones de dólares, o sea, millones de dólares desde el 2021. La emisión de bonos significa deuda. Son ventas de, de papeles de deuda que se compra y se contrae una deuda con lo que lo compraron. Ahora bien, esto lleva a que en lo que se refiere a los Estados Unidos, el FMI considera que junto a Europa los vencimientos alcanzarán 700 mil millones de dólares en el 2022, lo cual sería similar a lo que sucedió en el 2008 cuando estalló la gran crisis económica global de aquel momento. Y que para refinanciarla contribuirá a un empeoramiento de esas condiciones de deuda. Según la agencia de evaluación Moody, señala que los vencimientos de deuda corporativa de los Estados Unidos ascenderán a 785 mil millones de dólares este año y a 800 mil millones de dólares en el 2024. La deuda total de Estados Unidos es de 31,4 millones de dólares. Y ayer jueves llegó a un punto crítico. Se venció ayer la capacidad de extender esa deuda. Y esto ha llevado a que la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, anunciara e informara al Congreso que había adoptado una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a esta situación. Estas medidas extraordinarias, ¿cuáles fueron? Suspender las contribuciones y reembolsos de inversión, tanto para fondos de jubilación y discapacidad, y además disminuir la asistencia sanitaria a los trabajadores. ¿Qué posibles consecuencias tendrían estas medidas? Bueno, una caída de las bolsas de valores, continuar con un aumento importante de las tasas de interés y un debilitamiento del dólar.
Pero además, ¿dónde está el gran problema que tiene Estados Unidos? Es que en estos momentos, estas medidas de la señora Kellen es para tratar de extender hasta el 5 de junio la capacidad de Estados Unidos para pagar sus compromisos de deuda. Pero necesita urgentemente que se eleve, como ellos le llaman, el techo de endeudamiento para poder seguir operando el gobierno. Esporádicamente en Estados Unidos se produce un cierre. Se llega el momento de que se agotaron el espacio para pagar deuda y el Congreso, si es de la oposición del partido que esté en el Ejecutivo, pues toma medidas de represalia y no extiende la capacidad de pago, paralizando incluso el gobierno. Y se teme que esto ocurra ahora cuando la Cámara de Representantes está dominada por los republicanos, lo cual sería una catástrofe para la economía norteamericana, pero también para la economía del mundo, porque lo que sucede en Estados Unidos repercute ineludiblemente en el resto del mundo. Y por supuesto también aquí en República Dominicana. Se disminuirían las remesas. Ya el año pasado se redujo la entrada de remesas en un 5,2% y también se reduciría la entrada de turismo. Por tanto, estamos en un momento crítico. Y esos son los datos, no son otros.